Buenas noches. Hablar con el doctor Alejandro Macías, quien encabezó la estrategia en 2009-2010 contra la influenza que pegó también en todo el mundo. ¿Cómo se llamaba, doctor Alejandro Macías? Buenas noches. La influenza H1N1, H1N1, aunque inicialmente la fiebre porcina se llamaba también, luego la influenza mexicana, alguna de nuestras políticas la bautizó como la HLNL cuando la estaba leyendo. Total, que quedó como la influenza H1N1. Me parece que eso de la mexicana era equivocado porque tengo entendido que comenzó en California, ¿no? Claro, lo más probable es que haya empezado más bien en los Estados Unidos. Y quizás inclusive de alguna mala fe no lo reportaron a tiempo. Bueno, es demasiado inferir, pero sí, Ah, empezó en California. sí. Bueno, doctor, lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas ha puesto los pelos de punta a mucha gente y en la capital del país el gobierno federal determina que es semáforo rojo, le llama, la jefa de gobierno dice que para ella, con sus datos, es naranja, pero yo creo que lo de los semáforos se volvió como un arcoíris, ya cada quien jala para donde mejor puede en una especie de sálvese quien pueda. Claro, y como las llamadas a misa, que hace caso el que quiere y el que no quiere no lo hace. Y yo creo que el semáforo, pues, como además tiene parámetros de construcción que son arbitrarios, realmente es difícil decir cuál es su utilidad. Yo creo, para mí siempre ha sido difícil entender su utilidad. Yo creo que más bien tenemos que apelar a que si hay una intensa actividad, básicamente, porque mucha gente está saliendo positiva con las pruebas, hay que apelar a que la gente se haga más pruebas y que se resguarde y que hagan lo que ya van sabiendo, porque todo el mundo ya sabe que hay que estar en casa en lo posible, hay que evitar los tumultos, hay que ventilar los espacios cerrados, higienizar sus manos, eso la gente ya más o menos lo sabe. Y Entonces hay el que resguardarle. cubrebocas, ¿no? El cubrebocas sigue siendo la mejor precaución, tengo entendido. Sí, una de ellas, sí, una de las mejores, pero por ejemplo, cubrebocas y ventilación juntos harían pues prácticamente la desaparición de los contagios, ¿eh? Bueno, ¿en qué momento de la pandemia del nuevo coronavirus que ha mutado varias veces, en qué momento estamos, doctor Macías? Es un momento difícil, Carlos. Por el lado difícil de la información, muchos casos nuevos. De hecho, está teniendo tal pico Yo creo que es el tercer pico, ¿eh? No es realmente una tercera ola, porque ola pues nunca se fue. O sea, nunca volvimos a las condiciones basales en México. Estamos en el tercer pico de la ola de la epidemia en México, que es muy intenso, muy escarpada. Si uno ve las figuras, ve que este tercer pico está mucho más escarpado que el primero y que el segundo. En el mundo se le ha tendido a dar ya un nombre como de la oleada delta, porque es típicamente impulsada por la oleada delta en una población muy activa, muy económicamente y muy móvil, que son los jóvenes. Es una gran subida y por fortuna, según se ve, por ejemplo, en Israel y en el Reino Unido, una vez que llega al pico, hay una rápida caída también. Entonces, Ah, ojalá que la eso. caída cuando se dé será rápida, doctor. Así es. Porque, a ver, el virus, si la autoridad nos está informando 20,000 casos diarios, por ejemplo, eso quiere decir que esos casos hay que multiplicarlos por 30, porque ya sabemos que por cada caso diagnosticado hay 30 que no se diagnostican. Entonces, está habiendo, digamos, 500,000 de mexicanos infectados todos los días. ¿Qué tanto tiempo puede hacer el virus eso? ¿Cuánto tiempo? Considerando que muchos mexicanos ya tienen inmunidad, aunque sea parcial, porque ya se infectaron o porque algunos ya se vacunaron. Entonces, el virus se va a agotar y ojalá todo parece indicar que será este mismo agosto que llegue al pico y empiece a caer precipitadamente en lo que faltaría de agosto y septiembre, para dejarnos ya un poco más tranquilos a mediados de octubre. Pero el virus ha tenido mutaciones, doctor. Claro, ¿Qué le hace pensar que no habrá después del Delta otra variante? claro, seguramente. De hecho, casi seguramente esa es una de las variantes y después va a haber más variantes. Probablemente ahora se plantea la posibilidad de que sea la variante lambda, la que está sobre todo en el lado del Atlántico Sur, en América del Sur. Pero a ver, es que el virus no se va a ir, Carlos, va a estar cambiando. El virus lo que quiere, si nos atenemos a los otros coronavirus que ya existen, porque existen
Acuérdese, 4 coronavirus que ya existían catarrales, que dan catarros. Es lo que quiere el virus. Al virus no le interesa matar a nadie. El virus, como Warren Buffett, le gusta vender y volver a vender y volver a vender, ¿no? No compra negocios donde le vaya a vender una sola vez en la vida. Warren Buffett decía eso, no, vende al que te vaya a comprar toda la vida y a cada rato. Entonces este virus, esa es su estrategia, cambiar para que lo vaya uno olvidando y luego volverte a infectar, pero de manera cada vez menos grave. Porque, a ver, del lado más amable de la información, ahora no estamos viendo el índice de gravedad que veíamos en enero y febrero. Es una situación difícil, que nadie se equivoque, ¿eh? Están llenos ya los hospitales. Lo sintetizo bien si digo que es más contagioso pero menos letal. A ver, es que, bueno, sí es letal, pero está atacando sobre todo a personas que tienen menos riesgo. Esta situación que estamos viendo sería mucho peor, absolutamente catastrófica, si no estuvieran ya vacunados los mayores de 50 años, Carlos, porque eso también hay que decirlo, ¿eh? No hemos tenido la vacunación que quisiéramos, pero ya hay un efecto de la vacunación. En México sí, ya los mayores de 40, sobre todo 50, 60 años, solamente los que no se quisieron vacunar, ¿eh? Porque la gran mayoría de los que ya se habían vacunado porque les tocó y hicieron caso, están teniendo enfermedad, algunos de ellos, pero de tipo más bien catarral. Y entonces esta epidemia ha dividido los vacunados que tienen enfermedad catarral y los no vacunados que pueden tener una enfermedad más seria. Pero los no vacunados son sobre todo los jóvenes, que de entrada tenían menos riesgo. Entonces estamos viendo una proporción menor de complicaciones. Yo veo, para terminarle este comentario, algo que a mí todavía me tranquiliza, que no he visto, por ejemplo, como en enero y febrero, que primero se agarraron los hospitales, las camas de terapia, luego los hospitales, y luego le daban un oxígeno. Ya no había oxígeno en las tiendas, en los proveedores. Todavía ahorita hay oxígeno. Y ahorita no está uno batallando para conseguir oxígeno, por lo menos en donde yo vivo. Entonces eso me da a mí algún aliento de que si en efecto este virus se agote los susceptibles en ese mismo mes de agosto. A ver, perdón, doctor, esta pues consulta en beneficio de la audiencia. ¿Qué hay de que usted aludió a este fenómeno catarral? Le da catarro a la gente. Sí. ¿Qué hay de que cuando se tiene gripe o catarro y se moquea, no es el coronavirus que azota al mundo? No, al contrario. A ver, esta variante Delta, en gente ya vacunada, tiene síntomas más que parecían un catarro común y corriente: dolor de cabeza, escurrimiento nasal, estornudos, ¿verdad? Dolor de garganta, un poquito de tos, y a veces un poquito de fiebre. Un cuadro típico de un catarro como el que uno tiene habitualmente. Y eso ocurre generalmente o en los que están físicamente muy bien, o en los que ya están vacunados, o también los que ya se habían infectado, se habían curado y tenían un cierto grado de inmunidad. Que seguramente malentendí, pero tengo entendido que en un principio los que moqueaban era catarro normal y los que no moqueaban quizás tuvieran la peste esta. ¿Es un dato equivocado o así fue? A ver, sí. En general, cuando uno tiene escurrimiento nasal, estornudos, es un virus que está inoculado en la parte alta de las vías aéreas. En cambio, si usted lo respira profundamente a los pulmones y no tiene inmunidad, ahí puede tener una neumonía grave, que es lo que todavía está ocurriendo con esta variante en buena parte del mundo. Ahí está causando neumonía grave en gente. Por ejemplo, la gente mayor de 40, 50 años que no se quiso vacunar, ya los vemos con neumonía. O los que, siendo jóvenes, tienen otros factores como la obesidad, el sobrepeso. En México el sobrepeso es un problema muy serio. Y los que vemos en los hospitales, primero, no están vacunados. Y segundo, cuando son jóvenes, tienen sobrepeso en su mayoría. Bueno, doctor Alejandro Macías, ¿en qué momento podemos inferir que se terminó, digamos, si no el virus, pero sí, digamos, la epidemia en México? Sí, a ver, la epidemia va a terminar su fase epidémica, pero luego va a seguir su fase estacional. El virus no se va a ir, ¿eh? O sea, tenemos que aprender a convivir con él, o a coexistir, para decirlo más propiamente. Hay que coexistir con él, que no nos derrumbe las instituciones, que no nos sature los hospitales, que nos permite trabajar
como hacíamos con la influenza, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a ver eso? Yo creo que cuando vamos a ver ahora este pico delta, se llama pico, ya se empieza a llamar así pico delta porque está influido o impulsado por la variante delta. Va a ser muy agudo y la caída tendrá que ser muy aguda. Cuando volvamos a la condición cercana, a la condición basal, cuando ya menos de 5% de la gente que se haga las pruebas sea positivo, ya podríamos decir que muy probablemente terminó la fase epidémica y pasemos ya a la fase estacional endémica. ¿Qué tan rápido va en México la vacunación? Pues mire, relativamente, digamos que somos de media tabla. Quisiéramos que fuera más rápida, pero como decíamos, bueno, ya vemos los efectos de la vacunación, ¿eh? Si no se hubiera vacunado, en este momento sería catastrófico. Pero digamos que vamos como a la mitad por los que te faltan la segunda dosis y la gente que sí, falta. Digamos que ya más o menos la mitad tendría por lo menos una dosis de adultos. Pero es que también hay una controversia en si vamos a vacunar a los jóvenes y a los niños. Este virus ya nos enseñó que va a volver por todos, ¿eh? Este virus va a volver por todos. Entonces, si no vacunamos jóvenes y niños, eventualmente no vamos a alcanzar una buena inmunidad de grupo. Pero se dice que no es necesario vacunar a los niños. No, lo vamos a tener que hacer tarde o temprano, sí. Porque mal haríamos en quitarles una enfermedad que en la infancia les hace poco problema para dejarlos sin inmunidad y mandarlos a la edad adulta donde el virus les puede matar. Pero yo estoy de acuerdo en que primero... Pero no hay vacuna infantil, doctor, no hay vacuna infantil, ¿o sí? No, pero ya se está estudiando. Por ejemplo, Pfizer ya tiene protocolos, AstraZeneca también, Moderna, están estudiándolo hasta en niños pequeñitos. Seguramente, digo, no tiene por qué no funcionar. Yo creo que cuando estén todos esos protocolos va a haber autorización paulatinamente. Ahora ya en algunos lugares del mundo ya hay autorización para los mayores de 12 años y mayores. Entonces, yo creo que ellos ya de entrada, en México de hecho está autorizado ya por COFEPRIS eso, pero lo vamos a tener que hacer. ¿Qué tan peligroso puede ser la vuelta a clases presenciales? El riesgo cero no existe, Carlos. Siempre que queramos, así, ahora o en enero, va a haber algún riesgo, pero si lo hacemos con responsabilidad, el riesgo es bajo. Pero el riesgo va a persistir. El riesgo va a haber siempre, digo, pero va a ser cada vez menor. Sobre todo pasando este pico delta ya por ahí de septiembre, finales de septiembre y octubre. Doctor, por lo pronto estamos rebasando el pico del tiempo del asalto a la razón. Yo le pido que permanezca acá unos minutos para seguir platicando para mañana martes. ¿Sí? Hacemos. Muchas gracias, Alejandro Macías. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.